Y en el análisis internacional volvemos otra vez, lo habíamos hecho ya hace algún tiempo, cuando hubo el golpe de Estado en Myanmar, y con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, esto fue para recordarle a nuestra audiencia, el 1 de febrero fue el golpe en Myanmar que depuso a Aung San Suu Kyi y a su gobierno después de que ellos habían, su partido había obtenido el 80% de los votos. Es decir, no había dónde perderse. Pero este golpe de Estado en Myanmar es muy especial. Es bastante diferente a la mayoría de los golpes latinoamericanos, que suelen ser muy violentos de entrada. El ejemplo clásico es el golpe chileno, que empieza con bombardeo del Palacio Presidencial y balaceras por todos lados. Bueno, en este caso fue un golpe muy lento, en que inicialmente los militares y la policía se abstuvieron de reprimir, pero en la medida que la gente ha ido saliendo a las calles y ha ido manifestando su repudio a esta nueva dictadura, la represión se ha ido incrementando y hoy ha sido el día más sangriento desde el golpe, con, según las informaciones, 38 víctimas fatales y cientos de heridos, y en varias ciudades, de manera que esto no fue un incidente puntual en algún lugar en que, algunos agentes policiales o militares se les fue la situación de mano, sino que esto es claramente una decisión política desde, los generales que rigen la dictadura, que dijeron hasta aquí llegamos, y esa cantidad de muertes en un solo día ya nos habla de un cambio muy importante. Esto en los momentos que además se comienza a articular una oposición internacional, especialmente en Occidente. Estados Unidos ha tomado una posición muy crítica frente a los militares y han habido pronunciamientos del Departamento de Estado condenando la dictadura. También lo ha hecho la Unión Europea. Sin embargo, China, que tiene relaciones muy estrechas, especialmente con los militares en Myanmar, Birmania, como se solía llamar el país, con los militares birmanos, ha tenido una posición que es clásica de China. Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos internos de los países, esperamos que haya el más pronto retorno posible a la normalidad, pero esa neutralidad naturalmente favorece a la dictadura militar. Y también Rusia ha tenido una actitud bastante benévola hacia los militares. En cambio, India, que Narendra Modi, el primer ministro indio, ha tomado una postura que tiene una alianza bastante estrecha con Aung San Suu Kyi, ha tomado una posición muy crítica frente al régimen. Hay que decir que India es muy influyente en la región. Por lo tanto, ya se está configurando además una lucha de poderes regionales. Y en lo que toca a la situación interna, los militares en Myanmar son muy poderosos, no solamente por el poder de fuego, sino que, como muchos países, tienen una gran influencia en la economía. Muchos generales están en la gerencia de importantes empresas y por lo tanto tienen un manejo, lo han tenido siempre, un manejo muy importante del país, que la mayor parte de su historia ha estado bajo tutelaje militar. Y quizás eso explica por qué el golpe fue lento e incremental. Es decir, cuando tenemos los golpes, como por ejemplo en Chile, los militares intervienen con miedo. Es decir, creen, está toda la historia del Plan Z, que habían decenas de miles de cubanos, que había una resistencia armada descomunal en Chile. Intervienen bajo esa impresión y, por supuesto, actúan con la máxima fuerza para aplastar esa supuesta resistencia. En Myanmar no era el caso. Los militares sabían exactamente con quién se estaban midiendo, saben que la población civil no está armada, que no hay organizaciones armadas que los van a resistir, y por lo tanto se pudieron actuar con paciencia y fueron advirtiendo, diciendo que tenían tiempo, que se iban a tomar su espacio y que, en la medida que las cosas se fueran saliendo del curso que ellos deseaban, iban a comenzar a aplicar
mayor fuerza. Y es exactamente lo que estamos viendo, y por supuesto esto les está trayendo condena, y quizás no contaban con una oposición civil tan decidida, especialmente de jóvenes, que han salido en todas las ciudades del país, y que, bueno, habrá que ver cómo continúa esto adelante, frente a Aung San Suu Kyi, que es la lideresa o la dirigente indiscutida del movimiento de lo que era el gobierno y ahora es la oposición, que si bien tiene un prestigio muy grande, él se vio bastante mermado. Ella ganó un premio Nobel de la Paz. Era una persona muy prestigiada internacionalmente, pero digo era porque su prestigio comenzó a decaer cuando precisamente los militares y también facciones budistas comenzaron a perseguir a los Rohingya, que son una minoría musulmana residente de mucho tiempo en Birmania o Myanmar, y que, digamos, tenían plenos derechos a estar allí, pero parte del clero budista y los militares, porque hubo algunas acciones guerrilleras minúsculas, pero las hubo por parte de los Rohingya, como se llama esta minoría. Sobre esa base justificaron una represión brutal, iniciaron una política de tierra arrasada, y la gran mayoría de los Rohingya fueron obligados a abandonar el país, y Aung San Suu Kyi no intervino activamente. Probablemente ella tenía claro que si lo hacía, estoy especulando, esto le iba a traer consecuencias con los militares, pero hayan sido cuales fueran las razones, a ella no haber tomado una posición proactiva en defensa de la persecución brutal, inhumana y de abierta violación de los derechos humanos contra los Rohingya, ella perdió mucha estatura internacional. Incluso algunas instituciones que le habían otorgado premios se los retiraron. Pero en fin, hoy día hay una gran interrogante: ¿qué pasará en Myanmar? Ahora, para generar de alguna manera un contexto a lo que estamos diciendo, Myanmar, como tú muy bien dijiste, era lo que se conocía antes como Birmania, y tiene de vecinos a países como Tailandia, como Laos, tiene a China con una gran frontera, está al lado de la India o muy cerca de la India, también tiene frontera con Bangladesh, y por lo tanto en ese llamémoslo así, circuito de países asiáticos de esa característica, bueno, varios de ellos han tenido una serie de movimientos bastante turbulentos también en términos poblacionales, desde los que podemos llamar en estos últimos meses, desde lo que podemos hablar desde lo ocurrido en China, que lo hemos conversado varias veces. Tailandia tuvo un movimiento también en algún momento dado, a pesar de que es un destino turístico extraordinario. Bangladesh ha estado siempre más o menos descompensado. Myanmar, esto es un problema que básicamente se ve como un problema interno, o afecta de alguna manera, lo que tú estabas diciendo antes, la estabilidad que puede tener en toda la zona asiática, lo que está ocurriendo. Bueno, en toda Asia hay una competencia manifiesta y declarada entre China e India. Y sí, ambos tratan de influir sobre Myanmar, y China hasta ahora ha tenido, digamos, la posición dominante, tiene muy buenas relaciones con los militares en Myanmar, pero había una minoría china en el norte del país que estaba combatiendo con armas a los militares en Myanmar. Por lo tanto, es un rompecabezas súper complejo. Y bueno, en toda Asia hay una disputa, diríamos, étnico-religiosa entre musulmanes y budistas, y que esto se expresó muy claramente en Myanmar con la expulsión de los Rohingya, esta minoría musulmana. Y hay una diferencia, si tú quieres, en la actitud. Los budistas no son, digamos, si tú quieres, tan expansivos
En cambio, el Islam sí lo es, y en muchos países hay un resentimiento hacia la mayoría, en algunos casos, o la minoría musulmana, que tiende a un proselitismo bastante agresivo, o así por lo menos lo perciben en algunos países asiáticos. Por ejemplo, en India hay también una pugna muy fuerte entre musulmanes e hindúes. Modi, que es hindú y profesa la religión, ha sido muy duro con los musulmanes, con la minoría musulmana. Y cuando digo minoría, estoy hablando de 200 millones de personas, es decir, es una minoría muy grande. Claro, en un país de 1.300, 1.400 millones de personas, si eres solo 200 millones, eres minoría. Pero este es un tema que está presente en muchos países de Asia, esta lucha a veces por motivos étnicos y otras veces por motivos religiosos. Bueno, tú mencionaste a los uigures en China. Los uigures son predominantemente musulmanes y ahora acaban de salir una serie de denuncias internacionales sobre las condiciones a las que se está sometiendo los uigures, y China practica lo que practica, es decir, la forma del expansionismo chino es demográfico, es decir, comienza a desplazar población de origen Han, que es la mayoría en China, la comienza a desplazar a ciertas provincias donde hay otras minorías, y trata de que esas minorías se debiliten, ya sea por el trabajo ideológico que realizan frente a ellas para que, digamos, cambien sus convicciones, o tratando de desplazarla a otros lugares. Y así lo han hecho en Tíbet y lo han hecho en otras regiones. Y esa, la política, digamos, la política demográfica de China es parte de su política de Estado, y lo ha sido desde el tiempo de los emperadores. Es decir, esto no es nada nuevo, y aunque cambian mucho los regímenes, ciertas cosas, ciertos comportamientos permanecen estables. Sí. Por lo tanto, lo que pasa en Myanmar es bastante relevante, nos da una idea de cuán compleja es la situación en esa región. Bueno, vamos a estar atentos a lo que está pasando ahí. Muchas gracias, Raúl Sor. Nos vemos mañana. Que te vaya bien. Ya. Chao.